Hola a todos, mi nombre es Luisa, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy les quiero hablar sobre un escritor, traductor, crítico de arte, periodista argentino que se llama Jorge Barón Visa. Esta es una historia en realidad familiar y es una de las más tristes y trágicas que he conocido, pero que dio como resultado un libro increíble, que de eso también quiero hablar, que se llama El desierto y su semilla. Como se trata de una historia familiar, quisiera comenzar repasando un poco cómo fue la vida del padre de Jorge, que se llamaba Raúl Barón Visa, y de su mamá, Clotilde. Raúl Barón Visa nació en 1899, ese fue el mismo año en que nació el escritor Jorge Luis Borges. Era hijo de millonarios de la provincia de Córdoba en Argentina y fue una de las personalidades más polémicas de aquella época. Desde muy joven incursionó en la política, también fue escritor y fue negociante. Y en todo lo que hizo fue relativamente, o bastante diría yo, exitoso. Como político, él pertenecía al Partido Radical, que eran los que se oponían al gobierno de Perón. Y ya veremos cómo esto lo lleva a conocer a Clotilde Sabatini, que es la madre de Jorge, como ya les había dicho, pero él estuvo casado antes con otra mujer, que también de eso voy a hablar ahorita. Pero todo lo que hizo estuvo, digamos, opacado por su propio carácter. Raúl Barón Visa era un tipo impulsivo, narcisista. Yo creo que esto se ve reflejado obviamente en todo lo que hizo, pero sobre todo como escritor y por supuesto en su vida personal. A Barón Visa como hombre y como escritor lo define una palabra, que es provocador. Los libros de Barón Visa fueron prohibidos, quemados y duramente criticados por su carácter inmoral. Como escritor, Barón Visa se mueve entre el espíritu romántico, el malditismo, lo más ampuloso del modernismo de Rubén Darío, siempre con un tono de folletín de truculencia. En ellos no había ningún tipo de límite ni de forma. Eran pornográficos hasta rayar en lo vulgar, completamente misóginos y llenos de odio. Su hijo Jorge habla de los escritos de su papá en su libro El desierto y su semilla y dice lo siguiente: odiaba a las mujeres, los deportistas, el papa, los judíos, los lectores, los yanquis, los revolucionarios, los amigos, los empresarios, los periodistas, las personas prepotentes, las personas serviles, los gitanos, los intelectuales. La vida de Raúl Barón Visa estuvo marcada por dos mujeres. La primera de ellas se llamaba Miriam Stafford, era una actriz suiza de origen italiano y que él conoce en uno de sus tantos viajes a Europa. Él rara vez pisaba Argentina y cuando iba a Europa se la pasaba de fiesta, gastando muchísimo dinero en alcohol, en mujeres. Y bueno, es en este contexto que él conoce a Miriam, se enamora en Venecia perdidamente de ella y se casan allá en la Basílica de San Marcos, donde hacen una fiesta inmensa, y luego se la lleva a Córdoba. En Córdoba tiene el mismo estilo de vida, casi que una vida de realeza. Y muchísima gente estaba impactada al ver cómo este hombre mujeriego estaba completamente entregado y enamorado de esta mujer. Ella le prometió a él que iba a dejar de ser actriz, pero que a ella le gustaba muchísimo la aviación, y entonces le compra un avión que se llamaba el Chingolo y le consigue su instructor de vuelos. Entonces ella comienza a hacer viajes cortos, pero después sus expectativas comenzaron a crecer hasta que un día tuvieron un accidente, el avión se cae en una localidad llamada Maralles y los dos se matan. Bueno, Raúl Barón Visa se vuelve loco, estaba absolutamente deprimido, desconsolado y entregado al alcohol, y tiempo después manda a construir un mausoleo que representa el ala de un avión y que es un obelisco incluso más grande que el que había en Buenos Aires. Y en el mausoleo se ve escrito: maldito sea el que profane esta tumba.
Hay documentales enteros que solamente hablan del mausoleo y de todas las leyendas e historias que han surgido a partir de él. Por ejemplo, se dice y lo aseguran que Raúl enterró no solamente los restos de Miriam Sefo, sino también sus joyas. Y dicen que él amenazaba a la gente diciendo que si alguno se atrevía a robar el tesoro, todo el mausoleo iba a explotar. Poco tiempo después de que muere Miriam, él conoce a la hija de Amadeo Sabatini, que era un líder del Partido Radical y que era su amigo. Ella tenía 15 años y se enamoran y él la rapta, a pesar de que el padre de ella estaba en contra de esa relación. Se casan, se van a Suiza y él la apoya en todos sus estudios. Ella era una mujer muy aplicada, tenía las mejores notas y se especializa en estudios pedagógicos. Ellos tuvieron 3 hijos, Jorge, Carlos y María Cristina. Desde muy temprano el matrimonio era conflictivo y estaban constantemente separándose. La relación de ellos fue ni contigo ni sin ti. O sea, trataban de separarse, pero después alguna fuerza misteriosa los volvió a unir. Mientras tanto, Clotilde, por insistencia de su padre, se compromete muchísimo más con el Partido Radical y se convirtió en una figura muy importante. De hecho, llegó a ser presidenta del Consejo Nacional de Educación. Se dice que si la cara del peronismo era Evita, la cara del Partido Radical era Clotilde Sabatini. Entonces se creó siempre como un paralelismo entre estas dos mujeres, que además eran súper diferentes, y este tema lo trata Jorge también en su libro. Por otro lado, Raúl Barón Visa se había peleado con todo el mundo, incluso con los del Partido Radical y por supuesto con el papá de Clotilde y su hermano. Hubo una vez incluso hasta tiros. En una de sus tantas separaciones, la hija menor María Cristina se va a vivir con su mamá y Jorge se queda viviendo con su papá. Termina viviendo con él 3 años. Que en el momento en que él cumplió 22 años, ya su mamá Clotilde estaba harta de las constantes separaciones y decide que es momento de concretar el divorcio. El 16 de agosto de 1964, en Buenos Aires, Clotilde va al apartamento de Raúl para firmar los papeles del divorcio. Están presentes los abogados y el hijo de ambos, Jorge. Se reúnen en la biblioteca y discuten los detalles del divorcio. Al terminar, Raúl Barón Visa les ofrece whisky. Se dirige al bar y regresa con un vaso. Se acerca a Clotilde y le arroja el contenido del mismo al rostro. Al oír los gritos de dolor, los abogados y el hijo la socorren y quedan espantados al ver cómo el líquido le carcome el rostro. Lo que le lanzó no era whisky, sino era ácido. Mientras la llevaron al hospital, Raúl se sirvió un vaso de whisky, se vistió con una bata de seda, colocó un retrato de su primera esposa Miriam enfrente de él y luego se pegó un tiro en la sien. Este hecho es apenas el comienzo de una serie de tragedias y es precisamente sobre lo que ocurre después de la agresión de lo que Jorge va a hablar en su libro El desierto y su semilla. Para mí este libro merece 2 lecturas, la autobiográfica y la literaria, y que en mi opinión las dos pueden convivir juntas perfectamente. Jorge, que en el libro se llama Mario, trata de construirse en oposición al padre. Él cuenta que en los 3 años que vivió con él le llegó a tener miedo, le parecía un tipo muy violento y peligroso. Él trata de crear una distancia. De hecho, cuando te lees el libro, notas incluso una cierta indiferencia. Desde el punto de vista literario, bueno, es una novela también de ficción, no solamente porque él le cambia el nombre a los personajes. Por ejemplo, él no es Jorge, es Mario. Su papá no es Raúl, es Aarón. Su mamá no es Clotilde, es Elijah. Y escoge el apellido Gahiac. Gahiac, investigué, y es una región en Francia de donde viene su familia en la vida real y donde supuestamente tenían un castillo. A mí esto me parece súper interesante que él lo haya colocado. Yo lo interpreto como esa obsesión de aquella época de pertenecer a la aristocracia. Y luego supe
que en aquella época la familia Barón Visa no era considerada solamente por tener dinero de la aristocracia, sino que eran considerados como unos nuevos ricos. Y por supuesto eso explica por qué Raúl tenía tanto resentimiento con los de esta clase. Cuentan que él hacía unas fiestas en donde invitaba a todos los millonarios de la época y sin decirles también invitaba a la gente más pobre de la provincia y los juntaba. Mezcla ricos con pobres. Somete a sus invitados a papeles y situaciones retorcidas y humillantes. Encierra en jaulas a quienes no se emborrachan como castigo a la virtud. Así, poco a poco, va dilapidando la fortuna familiar. Era un tipo que de verdad le gustaba ser desafiante en cada momento. Yo siento que él, como crítico de arte, utiliza un recurso y lo utiliza de una manera espectacular en su libro. Él trata de ver las transformaciones del rostro de su madre como una obra de arte. Cuenta que el rostro de su mamá, por todos los injertos que le estaban colocando, el proceso de cicatrización, etc., cambiaba de colores y realmente yo particularmente me lo imaginaba como un cuadro de Bacon, pero él hace referencia al pintor Arcimboldo, que es el que dibuja estos rostros con frutas, con objetos, y que incluso en la primera edición de su libro, la portada es un cuadro de Arcimboldo, un cuadro además falso de Arcimboldo. Y les voy a leer acá una parte en donde él describe el rostro de su madre utilizando esa referencia y dice: pero con el transcurrir de los días me resultó cada vez más difícil, porque lo que hoy prometía ser una manzana en la mejilla, mañana se transformaba en una pera roja y al día siguiente en una frutilla inmensa. Su cuerpo se convertía en un ritmo de vacíos y tensiones. Esa capacidad de transformación de la carne me sumió en el desconcierto. Y aquí durante bastantes páginas vamos a ver esa obsesión de él en concentrarse en la carne, y de alguna manera él pensaba que esto lo iba a salvar del sufrimiento, e incluso yo también creo que de alguna manera eso le iba a permitir ver en ese rostro desfigurado algún tipo de belleza. Yo hace poco hice un video sobre el artista Anselm Kiefer y él decía que la maldición del arte es que todo lo convierte en algo bello. Y yo creo que es precisamente eso lo que estaba tratando de hacer Jorge, hasta que en un momento de la novela, luego de que la mamá se sometió a muchísimas operaciones, que por cierto estas operaciones las realizó en Milán, y aquí es donde se desarrolla la novela, ya esos colores entre rojos, amarillos, verdes, que eran tan vivos, se van endureciendo, un color como marrón petrificado. Y en ese momento él dice que ya él dejó de tener la capacidad de crear metáforas. Él trata de alejarse de todo tipo de sentimentalismo, también trata de ser indiferente, pero menos mal no lo logra. En vez de eso, nosotros lo que vemos es su lucha por ser indiferente y precisamente no conseguirlo. Y él lo sabía, y en la vida real él fue el traductor de una obra de Proust que se llama El Indiferente. Y en esa obra el personaje consigue librarse de su angustia gracias a la indiferencia. Él dice que él envidia a ese personaje, que él quiere conseguir esa indiferencia, pero que él fracasa en este intento porque la carne nunca es indiferente. A mí su obra me parece además que tiene unas imágenes poéticas bellísimas, y desde el punto de vista del lenguaje también es interesante ese idioma que él se inventa, que es el cocoliche. Y en las fuentes, al final del libro, él explica, dice: el cocoliche del alemán, italiano e inglés, empleado a ráfagas en el texto, no tiene ninguna sistematicidad. Simplemente traté de dejar señales de que se está hablando en otros idiomas que no domino. Y esto lo hace de una manera súper genial. Desde el punto de vista autobiográfico, él cuenta lo que sucede después de la agresión y cuenta la estadía de él con su mamá en Milán, en el hospital donde los médicos estaban tratando de reconstruirle el rostro, y cuenta como esa especie de doble vida que él tenía, donde en el día él cuidaba de su mamá
Y en la noche él salía por las calles de Milán, digamos a los bajos fondos de la ciudad, sobre todo a bares, porque Jorge en la vida real, y él lo coloca también en su libro, sufría de alcoholismo al igual que su padre. En un momento del libro se introduce un nuevo personaje que para mí es importantísimo, que es una prostituta que él conoce que se llama Dina. Esta parte del libro yo no sé si es autobiográfica, yo creo que es ficción. El personaje de Dina lo describe como una mujer que se transforma en lo que el hombre quiere que ella sea. Si quiere que sea sumisa, ella actúa como sumisa. Si quiere que sea dominante, ella es dominante. Y con él, ella es indiferente. Ella aparece cuando él la necesita, pero también desaparece a cada rato. O sea, es como un personaje que va y viene. Sin embargo, con el pasar del tiempo, ellos dos se van uniendo cada vez más. Y cuando ella le demuestra afecto y están a punto, digamos, de tener un contacto erótico que hasta ese momento no había ocurrido, él saca una navaja y le hace una cortada en el rostro. Para mí esto, yo lo visualizo así como cuando un pintor tiene un cuadro enfrente, está casi terminado, pero hay algo que todavía no hace que sea, digamos, una obra maestra, y de repente coloca una pincelada y eso cambia y transforma la obra. Bueno, yo siento que esta escena es esa pincelada que hace que este libro se convierta en una obra de arte, en una obra trágica que es dentro del libro y en su vida su sentencia. Porque esa incapacidad de relación erótica con lo femenino es precisamente de lo que sufría su papá. Él en algún momento dice que la única herencia que él recibió de su papá eran unas cadenas que lo tiraban hacia el vacío. Aarón puede haber muerto, pero luego de hacer eso, él aparece tanto en la realidad como en la ficción como un fantasma que está acechando constantemente. Quizá el error de Jorge estuvo precisamente en tratar de construirse en oposición a él. Hay una frase que a mí me gusta mucho que dice: de lo que huyes te persigue. Y la figura de Raúl Barón Visa persiguió siempre a Jorge. Luego de todas estas operaciones en Milán, regresan a Argentina, donde Clotilde trata de seguir con su vida. Amigos de ella, gente que la conoció, dice que ella no trató de disimular con el peinado lo que le había ocurrido, sino que ella también tenía una actitud desafiante, se peinaba hacia atrás y trató de llevar su vida así. Sin embargo, nosotros no percibimos, ni en el libro ni en lo que se sabe de la vida real, que ella haya tratado de escarbar dentro de ella algo más interno que la haya ayudado a trascender, digamos, lo que le había ocurrido. Por supuesto, esto no es una crítica, lo que le sucede es una tragedia, pero digamos que simplemente no se ve reflejado ese intento. Ella aguantó bastante, aguantó 14 años. Para ese entonces se había ido a vivir al apartamento donde sucedió la agresión y donde, por cierto, ella nunca vivió con Raúl Barón Visa. Y un día, cuenta Jorge en su libro, ellos estaban los dos reunidos ahí y comienzan a ver fotos antiguas de ellos dos como pareja. Y en algún momento ella le pregunta a Jorge: ¿qué hago con todo esto? Y Jorge escribe: al día siguiente saltó de la ventana de su departamento, que había sido también el de Aarón, pero en el que nunca vivieron juntos. La trayectoria de su caída fue de este a oeste, en dirección a la cúpula detrás de la cual se pone el sol. Clotilde se suicida del mismo apartamento en donde Raúl le había lanzado el ácido. Tenía apenas 59 años, era un 25 de octubre de 1978. Además de todo esto, en el año 1988, la hija menor, que le decían Cristinita, también se suicida tomándose unas pastillas. Averiguar, por lo menos en internet, sobre la vida de Jorge Barón Visa en los años que siguieron es bastante complicado. Como trató de ser lo contrario a su papá, siempre trató de ser, digamos, invisible. Y él decide escribir esta novela y dicen que a él le costó muchísimo porque él no quería que lo confundieran con su papá. El rechazo hacia el padre había llegado hasta tal punto
y aquí también se ve reflejado el carácter feminista de Clotilde, que él se cambia el apellido. Es decir, él ya no era Jorge Barón Visa, sino Jorge Barón Sabatini. Pero, de todas formas, él logra escribir esta novela que publican en 1998 y a la cual no se le prestó la atención que él estaba esperando. De hecho, él financia la publicación de su propia novela, trata de concursar para el premio Planeta y no lo gana. Y él siente que la recepción de su libro fue demasiado autobiográfica, lo cual para él era algo malo. De hecho, yo no entiendo cómo esta novela no es más conocida. Bueno, eso que él percibió, digamos, como un fracaso literario lo deprimió aún más. Y en el año 2001, desde su apartamento en Córdoba, decidió morir de la misma forma que murió su mamá y a la misma edad, 59 años. Se suicidó lanzándose desde la ventana de su apartamento. Cuando yo empecé a leer el libro, yo ya sabía que él se había suicidado, pero no sabía cómo iba a terminar el libro. Por supuesto, él cuando lo escribió tampoco sabía, al menos conscientemente, que se iba a suicidar. Y sin embargo, yo creía que el personaje de Mario Gaillac iba a suicidarse dentro del libro. Como decimos nosotros, eso estaba cantadito. Y de hecho, para mí, la realidad y la ficción se confunden a un punto que yo creo que el final de la novela es su propio suicidio. Entonces nos encontramos con un panorama, con un designio horroroso, donde casi todos los integrantes de su familia se suicidaron. Creo que hubo un hijo que se llama Carlos que no se suicidó, pero no. Bueno, espero que les haya gustado este video, espero que investiguen más sobre Jorge Barón Visa, que lean el libro, vale la pena. Si quieren pueden suscribirse a mi canal, que eso me anima mucho a seguir haciendo videos como este. Y hasta la próxima.